Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en el momento de la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Le agradecemos, ministro, que haya aceptado la invitación al Despertador. Muchas gracias. Un gran placer por volver a invitarme y saludos a los televidentes y a ustedes también. Un abrazo a todos. Ministro, mire, por respeto a nuestra audiencia y sobre todo a alguien que es muy fiel a nosotros, que es el Consejo Dominicano por la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, le voy a preguntar la pregunta que este Consejo nos hace todos los días. ¿Por qué no se ha respetado la sentencia del Tribunal Constitucional para el pago de la evaluación por desempeño? Ajá. Como esa es una opinión y comenzábamos a conversar un tema cuando vinimos al aire. Lo primero que hay que decir que esa es una vieja sentencia que nosotros heredamos de hace años de un tribunal que se comenzó a pagar en la gestión pasada por unos derechos adquiridos por unos técnicos y nosotros hemos dicho a esos técnicos que esta gestión va a continuar el proceso de pagos. Lo que pasa es que cuando nos vimos con ellos fue este año y ese pago no estaba en el presupuesto porque el presupuesto se hace el año anterior. Pero somos absolutamente respetuosos de la ley y de la Constitución, independientemente de la opinión que tengamos con una sentencia. Si ha sido una sentencia, no queda otro camino que aplicarla. Y nosotros somos respetuosos de eso y vamos a continuar paulatinamente esos pagos. Ministro, el retorno a las aulas. A partir de hoy yo sé que se van a anunciar nuevas medidas, se va a ampliar el radio, van a haber más municipios incluidos en las clases presenciales o, como usted anunció en el discurso inicial, cuando dijo que íbamos a retornar a las aulas, en aquellos lugares donde haya aumentado el porcentaje de la positividad, ¿se va a restringir nuevamente? Las dos cosas, Rosa, porque nos estamos ateniendo al criterio. Y el criterio es el comportamiento de la curva del COVID-19. Y partiendo de un corte en el cual el punto de partida es 5 o menos % de contagio y 7 de incidencia en los últimos 7 días. 50 de incidencia en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes. Una combinación de esos dos indicadores nos indican los municipios que pueden entrar a la presencialidad. En este caso, en la tarde de hoy, en este momento que estamos en esta entrevista, nuestro equipo técnico junto con la mesa que comparte con el Ministerio de Salud Pública está haciendo la última evaluación, el último corte, que lo vamos a informar en la tarde de hoy. Pero les adelanto que la tendencia parece que es a una ampliación importante de municipios que entran y también algunos municipios donde ha crecido el contagio y podrían tener que salir. No digo el número porque ustedes saben que en un día puede cambiar ese indicador de un municipio a otro. Y entonces el último corte se está haciendo en la mañana de hoy para presentarlo esta tarde. Pero lo que esperamos, Rosa, es que va a haber de las dos cosas. Una cantidad importante de municipios que van a entrar y algunos, aunque pocos, que podríamos tener que sacarlo y retornarlo a la presencialidad. ¿Cuáles van a cerrar? A la modalidad de distancia. ¿Cuáles van a cerrar? Porque eso sí ya debe estar cuantificado. Yo prefiero esperar que los veamos hoy. No vaya a ser que uno que estuviera para cerrar cambiara en el día de ayer, porque fue anteayer el último corte. Okay. Entonces, como lo estamos haciendo en esta mañana, pero los que podrían cerrar son municipios pequeños que no me parece que pasen de 10. ¿El distrito entraría? ¿El distrito de la capital? No, el distrito todavía no está en ninguna zona de el la nivel capital. del distrito muy alto. Y también de la provincia de Santo Domingo es aún muy alto para entrar. Ministro, pero justamente... Pero tenemos que decir que va bajando significativamente el nivel de contagio. Esa es la buena noticia, que probablemente en unas semanas pudiéramos estar en el Distrito Nacional en condiciones
de retornar a las aulas. Una de las zonas justamente donde ha habido mayor presión por parte de los colegios privados para regresar a la presencialidad es la capital, justamente, y lo hemos visto porque hay escuelas, sobre todo de primaria infancia, en donde están abiertas desde hace, no del 6 de abril, cuando comenzó la semipresencialidad, sino desde antes, ya habían comenzado a recibir niños. ¿Cómo funcionó ese acuerdo? ¿Cómo los están supervisando ustedes? Mire, nosotros no hemos autorizado desde la Dirección de Colegios de Privados, y de hecho les doy la primicia que en el día de hoy está circulando una comunicación de la Dirección de Colegios Privados dirigida a las instituciones educativas de iniciativas privadas, porque nosotros no podemos hacer excepciones. Es un tema de salud, es un tema técnico, es un tema de ciencia, y con eso no podemos jugar a los sentimientos, ni a los privilegios, ni a las concepciones. Tenemos que aplicar decisiones y parámetros racionales, calculados científica y metodológicamente por las instituciones de salud, cada día para quien le toque. Por ejemplo, en tu provincia, Rosa, en el grupo que entró en la provincia de San Juan, en el primer grupo, solo entró un municipio que fue Las Matas de Farfán. Bueno, a lo mejor yo hubiese querido que entrara Cercado, mi municipio, pero no le tocaba. Es decir, en esto tenemos que ser absolutamente responsables. Y yo sé lo que significa. Todos tenemos familia y todos sabemos lo que significa esto del encierro y de mantener los niños y las niñas en la casa. Pero tenemos que atenernos a un criterio, o si no, nunca vamos a salir de la pandemia. Lo importante es que entre todos aportemos el sacrificio del lugar para que esto se pueda superar cuanto antes. De hecho, hay una situación muy esperanzadora. En el corte que vi antes de ayer, en casi todo el país, el nivel de contagio ha venido bajando sistemáticamente. Todavía en la capital, en la gran capital, digamos, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, ese nivel de contagio no entra en el criterio, pero se acerca cada vez más. Y yo lo que les pido es que nos atengamos todos a la norma, que no apliquemos una norma para unas provincias o para unos municipios y otra norma para los otros. Lo que queremos es que retornemos todos a las aulas. Tenemos una ventaja comparativa frente a la mayoría de los demás países. Nosotros tenemos una modalidad de educación a distancia que aquellos municipios que no puedan entrar mantienen los estudiantes en esa modalidad. Ministro, y así la vamos a tener hasta el final. Hay una realidad, hay colegios que están dando clases presenciales, también se han creado grupos en hogares, una especie de burbuja. ¿Va a haber sanciones, va a haber alguna reacción por parte del Ministerio de Educación con esos centros privados que no han acatado la disposición? En el día de hoy la Dirección de Colegios Privados está haciendo una supervisión en el territorio, en el lugar, incito, a los colegios privados. Además de entregarles la disposición, reiterarles la disposición que todos conocen, una visita a ese lugar, y el colegio que esté abriendo sin una autorización, obviamente se está colocando al margen de la norma, de salud, al margen de la ley que organiza y dirige este proceso de pandemia, que es una ley y es una situación excepcional, y también de la Ley General de Educación. ¿Pero cuál va a ser y habrá la que sanción? tomar medidas. ¿No tienen determinado cuál sería la sanción? La ley establece, la Ley Orgánica de Educación establece disposiciones claras para una institución que viole las disposiciones del ministerio. Ministro, ya estamos, si anuncian hoy la reapertura de algunas escuelas en algunos municipios, esto vendría ya a ser en mayo, porque justamente en mayo comienza el fin de semana. Falta muy poco tiempo para que termine el año escolar. ¿Ya tiene qué sentido tiene que ya en las últimas 4 o 5 semanas de clases los niños vuelvan a las aulas, perdón? Mira, primero no falta tampoco, faltan 3 meses. Terminamos 29 de julio el año escolar, de manera que tenemos completo mayo, junio y julio. Y en segundo lugar, no lo podemos ver como un comienzo. Es una totalidad, es una línea que comenzó con la educación a distancia y continúa con este intento de retorno. Porque en esto también estamos tratando de garantizar la recuperación de la cultura de la escuela, que es importante para el proceso educativo en el año escolar que va a iniciar en septiembre. De manera que 2 semanas, una semana que podamos tener, así sea como ejercicio de esa práctica de volverse a encontrar con sus iguales, con su cohorte, con su profesora,
de la escuela verse junta, de relacionarse con la comunidad, sí aporta. Ahora, no lo podemos ver como que comenzamos las clases ahora. No, las clases comenzaron cuando comenzaron con el plan Educación para Todos, preservando la salud. Lo que vamos es, en una lucha con la pandemia, por decirlo con una palabra muy coloquial, en un forcejeo con la pandemia, para ir permitiendo que no se muera la cultura de lo escolar, la cultura del encuentro, la cultura del retorno. Y obviamente con una actitud de vigilancia sistemática, permanente, científica. Todos los días nosotros sabemos cómo se mueven los indicadores y nos apegamos rigurosamente a lo que dice ese indicador a partir del equipo de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El tema es ese, ir manteniendo la presencia de la cultura escolar mientras garantizamos, allí donde no hemos podido volver, garantizamos la continuidad de los procesos educativos. Es una combinación feliz, digo yo. Ministro, los colegios que iniciaron la docencia antes de noviembre, que fue cuando en el sector público se inició, ¿podrán terminar antes de julio? Y otra pregunta también ahí mismo, ministro, las críticas que recibió el Ministerio de Educación por la circular para que los padres firmaran, para que sus hijos puedan ir presencialmente, en la que la institución se desvincula ante cualquier contagio. Dice que no se hace responsable. Bueno, una crítica así solo puede entenderse en una persona que desconozca cuál es la práctica más universal de la comunidad científica mundial. Todas las investigaciones, todos los procesos sociales, académicos, investigativos, pedagógicos, en la que se involucra a personas, se realiza un consentimiento escrito. Eso es un rigor de la ética del ejercicio profesional. Eso es aplaudido en el mundo entero. Si vas a hacer una investigación, no solo sobre educación, sobre salud, sobre cualquier tema que tenga que ver con menores, en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad civilizada, les piden a los adultos un consentimiento escrito para decir que admite que su hijo está presente en ese proceso y que reconoce, porque reconocemos, hasta ustedes venir al programa y yo venir aquí, es un elemento de riesgo que corremos. Entonces lo que dice el consentimiento es que la familia está consciente de que ese retorno se produce en un contexto de riesgo y que está consciente de ello. Es decir, es un acto de responsabilidad ciudadana, cívica, familiar y de la comunidad educativa en sentido general, que es de uso en toda parte del mundo. ¿Los colegios que empezaron antes podrán terminar antes? No, todos terminamos el 29 de julio. Es un solo sistema educativo. La República Dominicana es una sola. Y yo insisto en que tenemos que propender a tener un solo nivel educativo y que ojalá podamos unificar por arriba, no por debajo, el nivel de calidad para todos los ciudadanos de todas partes, de la capital, de las provincias, de nivel inicial, básico. Todos comenzamos cuando se anunció el plan oficialmente, como lo dijimos, hemos continuado al pie de la letra cada uno de los elementos del plan y todos terminaremos, Dios mediante, al final del mes de julio. Ya vamos a tener justamente la próxima semana un mes de que comenzó la semipresencialidad. ¿Cómo evalúa el ministerio, cómo se desarrolló en esos 48 municipios el desempeño de los estudiantes y la brecha que se puede generar entre los que sí acudieron a clases y los que no acudieron a clases en el mismo municipio? Mira, tú sabes que nosotros, por las condiciones lógicas en que retorna un niño del encierro al aula, es un cambio dramático. Y la experiencia que hemos estado teniendo en eso es rica, es maravillosa. Una niña, un niño retornar y asombrarse de ver a su compañerita, a su compañerito, de poder compartir, de ver a su maestra, de mirarla a los ojos. Señores, esa es una experiencia incomparable. Y te quiero decir que, por ejemplo, en términos de asistencia, ustedes saben que asistimos por un 50% para garantizar distanciamiento físico. De manera que la escuela que tiene 300 alumnos, el universo se convierte en 150. Y de ese universo ha estado asistiendo entre 60, 70, 80%, que para el contexto de la pandemia a nosotros nos parece un buen averaje. Ministro, algo que
aquí nosotros cuestionamos muchas veces, sobre todo porque la gente nos llamaba y nos lo cuestionaba a nosotros, era la falta de información. Fluía lentamente la información. Por ejemplo, cuando se determinó los 48 municipios que iban a comenzar las clases, el ministerio nos dijo, bueno, sí, lo publicaron en la página web. Nosotros teníamos que literalmente navegar, profundizar en la página web para encontrar la lista de los 48 municipios. No todo el mundo puede hacer eso, ni tiene la capacidad de hacerlo, ni los recursos tecnológicos para hacerlo. ¿Por qué no se ha abierto más? ¿Por qué no se han hecho campañas más abiertas para que la gente sepa qué escuelas abren, qué escuelas no pueden abrir, qué municipios sí tienen la capacidad de regresar a clases? Pero mire, sí las hemos hecho, las hemos grabado, la lista de nombres en un spot. Hemos hecho un mapa con los municipios cuyos centros entran a clase. Los hemos puesto en todas las televisoras del país, incluyendo este. Ahora, ¿qué sucede? A veces tiene que ver con el momento en que sale la información. Por ejemplo, si yo les digo aquí ahora cuál es la lista de municipios, es posible que a la 1 de la tarde, cuando me entreguen el corte, eso haya variado. Y yo soy muy cuidadoso con esto, porque es que tiene que ver con la salud. Y no nos podemos equivocar en eso, es la vida de las personas. Y nosotros tenemos un rigor casi religioso con ese tema. Y a veces un comunicador, un periodista, un medio, nos dice, díganos hoy cuál es el anuncio de la mañana sobre la lista. Y yo digo, no, porque es que mañana vamos a cortar de nuevo. Y es un rigor que nosotros nos damos, pero que también nos exige el Ministerio de Salud Pública. Pero, por ejemplo, esta tarde, los municipios nuevos que van a entrar van a estar en un mapa. Miren, este municipio, este centro educativo que pertenece al municipio tal, en la provincia tal, en la región tal, lo vamos a presentar en un mapa y mañana va a estar también en todas las televisoras, en todos los noticiarios del país. Obviamente, siempre se requiere mayor eficiencia informativa, comunicacional, y nosotros tratamos de mejorar constantemente, pero siempre conscientes de que nos falta mejorar en todos los aspectos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los profesores que se negaban a asistir por puntos que ellos consideran no estaban resueltos, que eran cabos sueltos todavía? El tema del agua en las aulas, el tema de las aulas que no están en condiciones, si se ha podido resolver. Por ejemplo, vi en compras y licitaciones que ustedes están licitando para arreglar unos 570 centros. Sin embargo, la licitación terminó ahora, cerró, todavía no la han adjudicado el 12 de abril. La abrieron en noviembre y cerró ahora el 12 de abril. ¿Qué se ha avanzado con esos planteles que necesitaban arreglos si apenas la licitación concluyó? Mire, nosotros tenemos unos 8.000 planteles en el país. Yo pienso que las quejas y las preocupaciones de algunos dirigentes magisteriales se debe al peso de la cultura y de la tradición, de la falta de creencia en lo que se dice, porque también se ha mentido mucho en el país tradicionalmente. Nosotros tratamos de no hacer una afirmación de la que no estemos absolutamente seguros y de no hacer una promesa que no se haya cumplido. No hay un solo elemento en el plan Educación para Todos preservando la salud que no se ha cumplido al pie de la letra. Lo que estamos haciendo en el día de hoy está previsto en el plan. En el caso de los centros educativos, que algunos dirigentes decían, no, es que hay escuelas en mal estado. No, yo digo, no es eso. No es que hay escuelas en mal estado. Es que hay algunas que no están en mal estado. El estado normal de las escuelas de la República Dominicana históricamente ha sido el mal estado, una escuela en escasez permanente. ¿Por qué? Hay un tema cultural, señores, en nosotros. Nosotros somos capaces de tomar 100 pesos y comprarlos de un producto y no dejar un peso para mantener el producto. Podemos meter millones, por ejemplo, en estos 8 años de 4%, Rosa, se invirtió una gran cantidad de dinero en nuevos planteles escolares, pero no se invirtió dinero en preservar la planta física existente. Y hay un deterioro que llegaba a más del 90% de los planteles. Y nosotros, en vez de ocultarlo, pues lo decíamos. ¿Qué pasa? Ahora para los 48 municipios, no, es que hay escuelas sin agua. Sí, yo sé que hay escuelas sin agua, pero la buena noticia es que nosotros teníamos un plan para eso. Y en esos 48 municipios, señores, que tienen alrededor de 1.600 escuelas, de esas 1.600 escuelas, 1.500
óigame, de esas 1.600 escuelas, 1.500 al día de hoy tienen podados sus entornos, tienen arreglados sus baños, tienen pintura, tienen electricidad y tienen agua, sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Ahora bien, probablemente es más noticia decir que falta una escuela por arreglar que decir que de 1.600, 1.500 fueran reparadas en un plazo récord. Pero otra buena noticia, ¿sabe con qué procedimiento financiero y administrativo se ha hecho eso? Como buena parte del presupuesto del Ministerio de Educación se está invirtiendo en una parte de las escuelas que licitamos, que esas licitadas, Rosas, son 580, que son las que tenían los daños más profundos, que no podían ser trabajadas con un procedimiento rápido, porque tienen el techo roto, porque se le cayó una pared. Esas son 580 que por el costo de su reparación ameritaban una licitación. Esas se están entregando ya los primeros pagos y están siendo intervenidas. Todas las demás que tienen necesidades más pequeñas de agua, de pintura, de baños, de servicios sanitarios, esas son con costos más pequeños. Y como manda la Ley Orgánica de Educación, aplicada por primera vez sin precedentes, y como manda la Ley de Compras y Contrataciones, con los fondos descentralizados de las propias escuelas, la Junta del Centro Escolar está comprando los servicios de acondicionamiento correctivo de su centro educativo. Ministro, que perdone también que le es una gran interrumpa. experiencia. Miren, y que usted sea el ministro de Educación lo salva de que interrumpamos la conexión por Colorvisión, porque ¿Cómo va va a a ser? entrar Porque va a las entrar las clases clases. ya No, de manera... y el equipo de currículum no lo permitiría. No, entonces vamos a hacer una pausa breve. Despedimos por Colorvisión, seguimos por YouTube. Estamos de regreso en la entrevista central del Despertador, en una conversación con el ministro de Educación, Roberto Furcal. Hablábamos de las aulas que están en estado deplorable y la licitación que apenas Ajá, ha que cerrado. esa licitación fue para las que tenían situaciones más graves. Ok. Y fue una lista de escuelas que no la hicimos nosotros, sino que la encontramos de la gestión pasada. Comenzaron a hacer la licitación y por razones que desconocemos la detuvieron. Pero nosotros le dimos continuidad, están licitadas en un proceso muy exitoso y están siendo comenzadas a intervenir. Las demás son centros educativos con situaciones de la planta física menores y que están siendo atendidas con fondos descentralizados de la Junta de Centro, que es una política de la Ley General de Educación 6697, que digamos que la escuela X de tal municipio tiene una Junta de Centro con su director, con representación de los padres y madres, de los profesores y de los estudiantes. Y esa junta toma la decisión, levanta un acta y decide pagar la reparación de ese centro educativo. Ministro, hace un mes cuando comenzaron las clases ustedes nos difundieron un nuevo protocolo, era muy detallado el protocolo sanitario para las escuelas, tenía requisitos para la distribución del desayuno escolar, que hubiese no solamente agua, sino jabón, papel higiénico, toallas en los baños. ¿Esto funcionó adecuadamente en esos 48 municipios? ¿Están preparados ya en el ministerio para los municipios que vienen? ¿Y cómo impacta eso en el presupuesto del ministerio? Que todos sabemos que los baños de las escuelas no solamente no tenían agua, no tenían jabón nunca, mucho menos papel higiénico. Mira, yo fui a una escuela, a Pedro Brán, y la encontré, es una escuela grande, una escuela por encima del promedio, tiene alrededor de 20 años, que por cierto nadie nunca la había visitado, según dice la directora, y no tenía agua, y no tenía arreglada su cancha, y tenía deteriorado el piso, los techos, las paredes, etc. No tenía bandera y demás. Después mandé una comisión a que la viera después que fue intervenida, y la experiencia de abrir, yo no sé cómo le dicen en tu país, si llave o grifo, de abrir la llave o el grifo y que salga algo, es una experiencia maravillosa cuando el agua va saliendo. Ese protocolo sanitario nosotros lo aplicamos religiosamente, eso es sagrado. Es decir, tiene que haber mascarillas para todos, para los profesores, para la dirección, para el personal de apoyo y sobre todo para los estudiantes. Cada semana, cada alumno, cada curso evalúa la situación y si determina
que hay indicios de la presencia del coronavirus, seguido se reporta a una coordinación que hay entre el Ministerio de Educación y Salud Pública en esa provincia para hacerle una investigación profunda, aplicarle una prueba y determinar si hay contagio. De manera que si hay contagio hay que cerrar momentáneamente. La buena noticia es que en todo lo que llevamos de retorno gradual, gracias a Dios, no hemos tenido ni un solo contagio de estudiantes. Y de profesores no hemos tenido un contagio en el aula. Eso es una noticia alentadora y que le damos gracias a Dios todos los días. Y yo quiero agradecer también a los equipos pedagógicos, a los equipos de administración de los centros, que se han entregado con tanta disciplina a cumplir ese protocolo al pie de la letra, como en todo lo que tiene que ver con la educación a distancia. Aquí no sale una clase grabada al aire en un canal si la dirección de currículum del Ministerio de Educación no lo ha examinado letra por letra, contenido por contenido y hasta la forma de decirlo. Porque estamos, como decía hace un momento, estamos tratando con adolescentes, con niños y con niñas. Y tenemos que tener un cuidado muy especial porque cualquier cosa que pudiera parecer inofensiva le pudiera generar un daño. Y así también con el tema del protocolo. Siempre hay jabón, siempre hay mascarilla, siempre hay material de limpieza en gel, siempre, permanentemente. Incluso tenemos algunos materiales especiales para intervención en caso de COVID que se guarden en la dirección por si se presentara un caso especial. Para estos municipios que posiblemente entren a partir del corte de hoy, ya nosotros tenemos todo el material de bioseguridad, ya no en la capital porque estamos siendo previsorios, los estamos guardando en la dirección regional para agilizar el proceso de entrega. Pero si no podemos entregarle a una escuela, mejor no la abrimos. Bueno, yo quiero retomar el tema de la construcción. En el programa especial de aulas, de tema de planteles escolares, hay una deuda de más de 20.000 millones de pesos. ¿Se ha podido avanzar con esa deuda de varios constructores, unas 600 aulas casi que construyeron ellos, y el tema también de los nudos legales? ¿Qué se ha avanzado luego de que el propio Ministerio de Educación con el Ministerio de Obras Públicas hizo este anuncio de que había una traba con los nudos legales para poder pagar eso adeudado por el gobierno? La verdad, esa es una situación penosa, Rosa. Mucho más de 600, muchas más. Son 400 escuelas afectadas por el hecho de que se dispararon en el nivel del tope hasta donde podían llegar pasándose del presupuesto, incluyendo escuelas que pasan del 300% del monto del presupuesto ya fue erogado. Y entonces nosotros tenemos un impedimento legal para hacer ese pago porque estaríamos violando la ley de compras y contrataciones. Pero es un problema que hay que resolver, aunque lo heredamos nosotros, pero es un problema del Estado Dominicano y nosotros creemos absolutamente en la continuidad y no es nuestro interés sacrificar a esos ingenieros o esas empresas que hicieron esa contrata, aunque debieron denunciarla a tiempo y algunos tienen hasta 7 años y se mantuvieron en silencio en esos 7 años porque hay que decir una cosa y decir la otra. Los que han ido al Ministerio de Educación a hacer protesta en estos 7 meses se mantuvieron callados por 7 años mientras veían que su obra se disparaba y se disparaba y se disparaban y no desconocen la ley, Rosa, conocen la ley. Ahora, gracias a Dios, nos hemos reunido con el presidente de la República, el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, el director de Compras y Contrataciones para hacer una solución en el marco de la ley y de la Constitución. Y ya hemos encontrado un camino para resolverlo y el camino es proponer una modificación puntual y transitoria a la ley de compras y contrataciones mediante el cual el Congreso determine en esa ley puntual y transitoria, miren, para esta lista de casos que en el caso de educación planteamos, nosotros queremos que lo que sea para educación se diga claramente cuál es la lista de centros. ¿Saben por qué? Porque en este país se hacen muchas cosas provisionales y se quedan para siempre. Entonces va a ser con una lista limitada de obras que están básicamente en Salud Pública, en OISOE, en el Ministerio de Obras Públicas y principalmente en el Ministerio de Educación. Ya está en el Congreso, ya fue presentada al Congreso Nacional y nosotros esperamos
que en este entrante mes de mayo eso pueda quedar resuelto. Y en esos casos específicos, durante todos estos años estuvieron generando intereses por mora en el pago y además van a poder determinar si hubo sobrevaluaciones en algunas de esas escuelas, de esas construcciones, para poder comenzar a pagarles a los ingenieros. Mire, el compromiso que hizo el Estado de pago por la obra, ese es un compromiso que hay que cumplirlo porque es un tema legal. Ahora, eso no exime que se haga una evaluación de la corrección o no de esos niveles de costo de la obra. Ese es un tema paralelo. Para nosotros ahora lo fundamental es que puedan entrar al sistema esas 400 planteles que los estamos necesitando, porque nuestra aspiración es que todos los estudiantes de la República Dominicana terminen entrando a la jornada extendida. A nosotros nos parece un empuje hacia el incremento de la brecha social, el que unos estudiantes estén en jornada extendida y que otros estudiantes no lo estén. Lo prioritario ahora es que podamos terminar esos centros, recibirlos, incorporarlos al sistema y luego podrá evaluarse en fiscalización si realmente eso cumple con el rigor del costo por aula, que es un estándar internacional que se conoce y que uno puede advertir fácilmente, donde si se ha disparado el costo puede haber una advertencia de un mal manejo. Pero lo que deseamos ahora, la voluntad política del presidente y de todos nosotros, es poder resolver ese problema, ayudar a que esos centros entren y que esos ingenieros también puedan cobrar su dinero y que no sean injustos con nosotros, que nosotros le estamos ayudando a resolver el problema que no creamos y frente al cual guardaron silencio. Ministro, y hablando de deudas, hay ex colaboradores, ex empleados del Ministerio de Educación, aunque ya ustedes han pagado parte de las prestaciones de los desvinculados, que hace 2 días todavía estaban protestando por el pago de sus prestaciones. ¿Cuándo van a ese compromiso económico saldarlo por completo? Sí, Rosa, en estos días estuvieron allá unos 40 ex empleados del Ministerio de Educación que fueron desvinculados antes de nosotros llegar. Ocurre que la ley, y yo siempre le digo a mi equipo, la ley es la ley en lo que te gusta y en lo que no te gusta. Tenemos que cumplir con la ley y lo que no estamos de acuerdo, propugnar porque se modifique. Pero mientras sea la ley, debe ser de obligatorio cumplimiento de todos. La ley establece unos plazos hasta cuándo tú puedes hacer reclamación. 1. La ley del Ministerio de Administración Pública establece un camino, una forma para la gente solicitar sus prestaciones. Eso comienza por una solicitud del interesado. Si Juan Pérez ha sido desvinculado de una institución pública, el servicio de sus prestaciones comienza con una solicitud que él hace para que le hagan sus prestaciones laborales. Yo te puedo afirmar, Rosa, sin ninguna duda, que no hay una sola persona que haya hecho su solicitud de prestaciones laborales al Ministerio de Educación que no le haya sido hecho su proceso. Ahora, ¿qué sucede? El proceso no se encierra solo en el Ministerio de Educación. Va a Contraloría, va al Ministerio de Administración Pública, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con nosotros ha sido cumplido. Y hay un mandato riguroso del Ministerio y de nuestro despacho que una persona inmediatamente haga su solicitud, le sea hecho su proceso. De hecho, ya nosotros hemos pagado más de 200 millones de pesos en prestaciones. No tenemos ni un solo caso pendiente por procesar en el Ministerio de Educación. Ahora, es posible que algún ex servidor tenga su expediente parado en otra institución, que no es el caso de Educación. Pero nosotros, Rosa, hemos cumplido con eso. ¿Tienen la cifra exacta o alguna estimación de cuántos desvinculados o cuántas personas desvincularon en esta administración? La ADP ha hablado, los sindicatos nos han hablado de casi 40,000 personas. A veces parece una cifra exagerada, pero nunca hemos tenido un número oficial de parte de ustedes. Sí, no lo han tenido por lo siguiente. Hay 2 tipos de personas que han salido. Hay algunas personas que han sido efectivamente desvinculadas, frente a las cuales se le ha dado su prestación o se ha hecho su proceso en el Ministerio de Educación, y si falta por recibir efectivamente el pago es porque el Ministerio espera el retorno de las instituciones correspondientes para procesarlo, pero no tenemos ninguna responsabilidad pendiente. ¿Cuáles son esas personas? Son personas con los siguientes criterios:
ninguna con más de 5 años, ninguna persona envejeciente, ninguna persona enferma, ninguna persona positiva de COVID y ninguna persona con una condición especial. ¿Significa eso que no haya podido haber una excepción? Es posible que en un grupo de 10 se vaya uno que cumpla con esa condición. Perdón, ministro, que lo interrumpa, pero recuerdo que hace poco hubo una protesta de mujeres, algunas de ellas que dijeron que fueron desvinculadas estando embarazadas y protestaron frente al ministerio. No, no es cierto, no es cierto. Fueron algunas mujeres a protestar, pero quisiera completar la respuesta. En esos casos que he dicho que es una instrucción nuestra de que no procedan esos casos, si ha habido una excepción, cuando nos enteramos lo corregimos. Ahora, hay otro tipo de desvinculación, entre comillas, que fueron nóminas de personas que desvinculamos, le generamos su documento de vinculación para que procuraran sus prestaciones y no ha habido quien los encuentre. Las mandamos a los distritos, Rosa, mandamos la desvinculación, búsquelo para que canalice su prestación y no aparecen porque nunca trabajaron en el Ministerio de Educación. Esas son la mayoría. Desvinculaciones efectivas de gente que estaba ciertamente en el Ministerio de Educación alcanzarán como 18 o 19 mil. Ahora, fuera de eso, hay más de 20 mil que fueron desvinculados porque no trabajaban y porque eran nominillas. ¿Y quién cobraba por ellos? Debe haber alguien que cobrara por ellos. ¿Pero eran nombres falsos, ministro? Yo no sé si los nombres eran falsos, pero nunca han aparecido las personas. Eso sí lo puedo asegurar. 20 mil. Entonces, más de 20 mil, más de 20 mil. Entonces, realmente de vinculaciones efectivas fueron alrededor de 18, 19 mil y todos han recibido su proceso en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, ustedes vieron un señor que se desnudó en San Francisco de Macorís. Sí. A ese señor se le llevó allá a San Francisco de Macorís el papel de su desvinculación para que iniciara su proceso y él nunca quiso hacerlo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Si la ley manda un camino de hacerlo. En el Ministerio de Educación, al día de hoy, desde el 16 de agosto, y mientras nosotros permanezcamos, no va a ser violado un derecho. Respecto de las señoras, de las profesoras con licencia por maternidad. Mire, en el Ministerio de Educación la ley establece pago de licencia por maternidad, pre y postnatal para las mujeres. Ahora bien, si una señora, una servidora, está fuera del centro por maternidad y no hay un papel en el centro educativo que diga que está en esa condición, ¿cómo puede el ministerio adivinarlo? Es parte del desorden que estamos solucionando. En este momento ya no volverá a pasar. ¿Por qué? Ninguna persona podrá salir de licencia del centro educativo si no ha dejado un papel de su médico que diga que tiene esa condición, que es el imperio de la institucionalidad que tiene que haber. Y nosotros, aún así, a esa gran cantidad de mujeres que tenían deuda por licencia de maternidad, la hemos ido pagando. No de nuestra gestión, de la gestión anterior, más de 300 millones de pesos. Pero no deberían de recontratarlas, dado que estaban embarazadas. En el ¿Perdón? momento. ¿No deberían de recontratarlas? No, porque no es que están desvinculadas. Es el pago de una licencia por el tiempo que tuvieron de los meses finales de embarazo y de parto. No es de vinculación. Es pago de la licencia para en esos días estar en la casa cuidando de su bebé y de su estado de gestación. Ministro, en la nómina de ustedes tienen varias nóminas, porque el Ministerio de Educación y el de Salud, yo me imagino que son los que más empleomanía generan. Tienen la nómina del eje sur, del norte, cada punto cardinal, también tienen el de los profesores, la nómina administrativa. Nosotros verificamos en la nómina administrativa una cantidad, ahora que ustedes hablan de mujeres, de conserje, que sobrepasa solamente en la sede central más de 3,000 conserjes, más de 3,000 mayordomos, entre los dos unos 7,000 empleados y por ejemplo solamente en la gobernación de la sede central 130 y pico de conserjes, cuando cada departamento tiene su conserje aparte, cuando cada sede tiene su conserje aparte. Yo sé que estaba en la nómina anterior así, pero ustedes lo han mantenido. Cada conserje de eso se puede concentrar en un solo departamento como la gobernación, más de 130 solamente en la gobernación. Rosa, nosotros tenemos personal administrativo
Llamamos personal administrativo aquel que no desempeña una función docente, que no es director, subdirectora, profesor, psicólogo u orientador. Los otros es personal de apoyo administrativo. Nosotros encontramos 98,000. 98,000. De esos, en lo que llevamos de gestión, ha habido una reducción significativa que a diciembre era de 150 millones de pesos, Rosa. Sí lo hemos reducido significativamente. Incluso nosotros estamos trabajando para llegar en un punto en el cual haya un equilibrio adecuado entre una proporción de personal administrativo por personal docente. Nos hemos encontrado con escuelas que tienen mayor cantidad de conserjes que de profesores. Eso es inaceptable, ese es un derroche. Esos temas los vamos superando paulatinamente. Lo que pasa es que más que denunciarlo todos los días, preferimos irlo solucionando. Nuestra lógica, más que la denuncia y la crítica a lo que pasó, es hacer lo correcto. Y en eso todos los días nos empeñamos por incluir una mejora cada día, como estamos haciendo mejora en el currículum, como estamos haciendo mejora en la capacitación de los docentes, como estamos haciendo mejora en la preparación en términos de manejo de tecnología, como estamos haciendo mejoras en los planes para dotación de dispositivos tecnológicos, como estamos haciendo mejora en la capacidad de gestión, en los sistemas de control, en la atención a la planta física. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos hecho en estos meses, apenas 8 meses de gestión, si lo levantáramos y lo presentáramos, podrían parecer más de 5 años. Ministro. Pero nosotros preferimos más los hechos, las realizaciones materiales y concretas y que se vean los resultados después que a una propaganda cotidiana, aun cuando en muchos casos no se es justo con lo que estamos haciendo y se hacen afirmaciones a la ligera. Pero nuestra la escala gestión salarial, por ejemplo, vi conserje que ganan entre 11,000 y 30,000 pesos, pero hay profesores contratados que ganan 20,000 pesos y un conserje 30,000 pesos. ¿Están trabajando el desorden salarial que hay en esa nómina? En este momento estamos terminando una racionalización de la escala salarial para superar ese desorden. Pero ¿sabe cuál es la política nuestra? En vez de salir a decir que hay un desorden, resolverlo y presentar el orden. Nosotros pensamos que eso es más constructivo. Ministro, hace un momento nos decía que... Probablemente no sea muy beneficioso en términos de la opinión publicada, que no la opinión pública o la opinión construida, pero es un camino de verdad y de conciencia. Nosotros no jugamos con la educación. Nosotros sabemos el rol histórico que nos ha correspondido y lo estamos jugando con toda responsabilidad, con absoluto apego a la ética, con absoluto apego a la ley y a la norma. En nuestra gestión no ha sido violada en un pelo la Constitución de la República, la Ley General de Educación, la ley de la carrera docente, la ley de la carrera administrativa. No ha sido tocado un solo docente de su carrera, absolutamente no, y absoluto respeto incluso a los planos anteriores que encontramos. Lo que nos decía hace un momento, que encontraron más de 20,000 personas que cobraban, pero que no trabajaban. ¿Eso no amerita una investigación ya de carácter judicial, que ustedes hubieran presentado esa nómina o nominilla, como la que queramos llamar, ante las autoridades judiciales para investigar quién la organizó, cómo se organizó y quiénes fueron los responsables? Los organismos del Estado responsables de esa canalización han pedido información al Ministerio de Educación y toda la información la hemos ido presentando. Obviamente nosotros sabemos el límite de nuestro rol y llegamos hasta nuestro límite. Lo que corresponde a las otras instituciones hacer, lo dejamos a esas instituciones y siempre prestos a servir toda la información necesaria sobre cualquier elemento o cualquier aspecto del ministerio que pueda servir a transparentar esas situaciones. Pero nuestro deber inicial y principal es corregirla. Eso es lo primero y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a darle el chance a los amigos televidentes de que muchos, desde antes de iniciar la entrevista central, están formulando preguntas. Voy a empezar desde la última pregunta y voy a subir lo más que pueda en los próximos minutos para poder responder las interrogantes de la ciudadanía. Bueno, pregunta aquí Elizabeth Ogando a través de nuestro canal de YouTube.
¿Por qué el MINER no toma en cuenta a los licenciados en informática cuando supuestamente estamos en la era digital y de las TICs? ¿Quién enseñará a los estudiantes acerca de la tecnología? Mire, sí los tomamos en cuenta. Nosotros tenemos la Dirección General de Tecnología de la Información, que tiene toda una plantilla de profesionales de la informática dedicados, no solamente como eje transversal para apoyar las acciones educativas, sino también para la formación en tecnología en los liceos y las escuelas. Obviamente, nosotros estamos en este momento, como sabe Rosa, comenzando el proceso para el concurso docente. Sí. Ahí también vamos a concursar para profesores de tecnología, porque sí, como dice esa persona, son necesarios para este momento del desarrollo histórico de la humanidad. La tecnología es fundamental, sobre todo para el modelo educativo que estamos impulsando. Pregunta Luis Alberto Boció Díaz que por qué en el INAVIE están desvinculando los compañeros con 2 meses de ser contratados. Parece que es un PRMista. Que están Desvinculando a los compañeros, dice Luis Alberto Boció, lo están desvinculando con apenas 2 meses de contratado. Yo tendría que ver eso porque no lo conozco, ¿no? Ministro, me gustaría volver un poco al tema de las construcciones porque hemos tenido ya una serie de reportajes aquí en Noticias CN Sí. de una escuela en Los Alcarrizos, Los Prados Segundo, creo que se llama el barrio. Esta escuela nunca terminó de construirse, no sé si forma parte de las escuelas que están adeudadas y hoy se convirtió ya en un complejo habitacional por personas que fueron desalojados de unos terrenos aledaños. ¿Qué va a hacer el ministerio? Estamos en conocimiento de esa escuela. Los Alcarrizos todavía no ha sido intervenida la planta física. Entra en el grupo que va ahora. En el caso de ese centro que está ocupado, como muy bien dices, por comunitarios, es parte de las escuelas del nudo legal, como le ha llamado el presidente, y es parte de las soluciones que tendremos. Nosotros tenemos un seguimiento a esa escuela a través de la policía escolar para garantizar que no se deteriore, pero como todavía no se ha resuelto el nudo legal, nosotros no hemos querido ir a empujar las personas humildes que están ahí. Cuando vayamos a resolver el tema, de una vez buscamos la solución. Pero también hemos hablado con el INVI para que cuando vayamos a intervenir la escuela y esas personas deban salir, a ver si el INVI le puede tener también una solución para ellos, porque son gente humilde que no tienen techo. Magdalena Rosario pregunta a través de YouTube, ¿cuándo van a cambiar el menú del almuerzo escolar? Bueno, ella se refiere a que producto de la pandemia no estamos sirviendo alimentos cocidos, por razones obvias. Nosotros nos estamos preparando en este momento, de hecho ya se ha llamado a una licitación nacional para cocinas, para alimentos cocidos, porque ocurre que realmente a los muchachos les gusta en la escuela tener su comida ahí. Ahora están en la casa y le estamos llevando unos kits de alimentos crudos a la casa por 15 días, lo que consumen por 15 días, pero ella que sepa que en este momento estamos licitando cocinas para preparar alimentos cocidos, en el caso de que al inicio del año escolar ya la pandemia haya permitido que tengamos presencialidad total, pero nos estamos preparando para eso. Guaraguao 87 pregunta sobre la preparación de los docentes, maestros y también sobre la tanda extendida, si la van a seguir implementando. Sí. ¿Tú te recuerdas lo que es el guaraguao allá en tu pueblo? Sí. Se comía los mejores pollos, el guaraguao. Sí, el Es guaraguao. una ave de rapiña. Atemorizaba Totalmente. a los Yo avícolas. tengo toda una historia con eso. Mira, sobre la tanda extendida hay 3 cosas. En primer lugar, sí, no solo la vamos a mantener, sino que nuestra política es llegar a que todos estén en tanda extendida. Ahora, no en tiempo extendido en la escuela como es está hoy, porque creamos una tanda extendida, pero la dejamos sin contenido y se quedó como una especie de cacarón vacío, que seguíamos dando matemáticas, lengua española, ciencias sociales y naturales, y después vagancia. Para eso estamos llenando de contenidos útiles, además de esas 4 asignaturas de contenidos útiles la tanda extendida. Y aprovecho para entregarles a ustedes los signarios. Aquí están, por ejemplo, todos los signos patrios, con un glosario de términos para que todos aprendamos a cantarlo y su significado, con un glosario al lado. Y les voy a dejar también esta memoria donde están todos los signos patrios cantados y declamados, y además les he incluido
las 8 cátedras patrias del mes de la patria. Gracias. En este momento estamos produciendo la cátedra sobre gastronomía dominicana, sobre educación vial, sobre amor y respeto por los animales y sobre el respeto Para a la la escuela, personalidad. para primaria. Eso va a ser para Oh. todos los niveles. Eso va a ser para aportar contenido útil a la tanda extendida que va a ser universalizada. Y sobre la formación docente, recuerden que antes de empezar el año escolar, más bien el año escolar lo comenzamos al revés. Como íbamos a la educación a distancia y teníamos un déficit en las competencias de los profesores para el dominio de la tecnología y para la modalidad de educación a distancia, comenzamos capacitando a los profesores en esos dos aspectos. Esa capacitación permanente en el aula con acompañamiento va a continuar durante este y el próximo año escolar completo. Bueno, la última de los amigos televidentes, hay muchísimas preguntas. Yo me atrevo a Si decir... usted quiere, nos quedamos un rato más. Me están diciendo que el usted tiene canal un no dé compromiso. tiempo y- No, yo sigo. No, por mí no. Ah, Tengo pues tiempo. bueno, ya usted Tengo lo está tiempo. autorizando. Lo que Muchas quieran, preguntas lo que tiene quieran. la población. Por ejemplo, Wesley Stanley, a propósito de que usted está hablando de los docentes, la calidad y todo eso, ¿qué cantidad de docentes aproximadamente necesita actualmente el sistema escolar y qué área o asignatura es la más requerida o demandada? Mira, en este momento nosotros tenemos unos 127,000 docentes. Para el año escolar que iniciará en septiembre, vamos a requerir aproximadamente, estamos concluyendo el levantamiento, unos 20,000 más. Para eso ya hemos anunciado la semana pasada, me imagino que lo vieron, un concurso nacional de oposición docente para escogerlos, para recuperar el cumplimiento de la ley. Porque la vía de entrada al sistema educativo dominicano no debe ser el contrato, sino el concurso. Y debe ser 2 veces al año el concurso, ¿no? Según la necesidad, porque si no tienes necesidad no tienes que hacerlo. Lo que corresponde hacer lo inteligente para ahorrar costos es que haces un concurso, toma de ahí los profesores que necesites y los otros que ganen el concurso lo deja en un banco de elegibles. Por ejemplo, yo me acabo de encontrar con el hecho sorprendente de que mientras me faltaban profesores, habían unos 527 profesores que habían ganado concurso en las gestiones anteriores y nunca los dejaron entrar, en una violación de la ley porque ya tenían un derecho adquirido. Sin preguntarles quiénes eran, nosotros les hemos dado entrada a esos profesores. Entonces hacemos el concurso, Rosa, que aspiramos a que el concurso nos permita para el inicio del año escolar tener ya los profesores que necesitamos. Vamos a necesitar muchos profesores de ciencia. Vamos a necesitar especialmente orientadoras. ¿Por qué? Porque ese es un servicio muy especial y masivo que queremos brindar, porque nos parece que los estudiantes pueden venir del encierro con situaciones especiales que debemos atender. Y entonces vamos a llenar las escuelas de psicólogos y orientadores. Y vamos a necesitar también de ciencias naturales. Y dice Vicky Mary Romero Díaz que por qué no nombran a los docentes que ya tienen varios años tomando contratas, a los contratados, y que se le exonere del concurso. No puedo exonerarlo porque violó la ley. Pero sí, lo que hemos hecho es, en aquellos centros educativos donde algunos contratados son indispensables para terminar el año escolar, le hemos restaurado el contrato a esos. Les hemos mantenido el contrato. Ahora le hemos dicho, este contrato no es la ley. Este contrato tiene que ser la excepción, no la regla. Los voy a contratar, pero prepárense para que entren al concurso en igualdad de condiciones que todos. Se supone que a ellos debe irle mejor, Sí, porque tienen más prácticas. Sí. Y Luzma Dancer, un tema importante que muchos televidentes nos han mostrado inquietud, pregunta a través de Facebook, ¿cómo se están tratando los estudiantes que tienen alguna condición especial en esta gestión? Yo agrego a eso, ¿cuáles medidas? ¿Cómo se va a fortalecer? Muchos padres preocupados que tienen niños especiales. Mira, ese es un señor tema. Ese es uno de los temas más estratégicos y de donde el país tiene una deficiencia mayor. Nosotros hemos desplegado una amplia y diversa política de inclusión que va desde el hecho de que estamos preparando programas especiales para identificar a la persona con condiciones especiales y necesidades especiales de educación, porque ni siquiera un registro de eso existe en el país. Tú sabes, Rosa, que no teníamos registro en el país de cuántos son los que tienen autismo, los que tienen problemas de la visión, del oído, etcétera, y en consecuencia nosotros estamos colaborando para
tener un levantamiento serio de la cantidad de personas que tienen esas condiciones especiales y vincularlas al sistema de educación. En segundo lugar, por primera vez en la historia de la República Dominicana, los cuadernillos con los cuales estamos manejando la educación a distancia han sido preparados con el sistema Braille para permitir que pueda ser estudiado por personas ciegas. En tercer lugar, nosotros en este momento, de hecho, estamos adquiriendo un local que presentaremos en menos de un mes solamente para atención de personas autistas. Llevamos un proceso de capacitación masiva de equipo profesional especializado en atención a esa comunidad, porque ellos también son dominicanos y tienen derecho, como nosotros tres, a recibir educación. Y por último, y como una expresión también de esa inclusión, nosotros hemos vinculado al Ministerio de Educación a 200 empleados que son servidores con alguna discapacidad o con alguna condición especial, para dar un ejemplo práctico de que no solamente ¿En cuáles áreas? es teoría. En todas las oficinas de las direcciones regionales y de distrito de educación hay una persona, por lo menos una persona con discapacidad que está siendo un servidor del ministerio en este momento. Ministro, volviendo un poco al coronavirus, y como ya se van a abrir más municipios a la semipresencialidad, de esos 128,000 profesores aproximadamente que tiene el sistema educativo, ¿cuántos ya se vacunaron? ¿Cuántos ya comienzan con la segunda dosis? ¿O cuántos todavía no tienen ninguna vacuna? Mira, todos, teóricamente, todos cumplieron la primera etapa, incluyéndome a mí, que estaba esperando que terminaran todos los profesores, y cuando ellos terminaron, anteayer me puse la primera dosis. Ahora bien, eso tiene una excepción a algunas personas que no han querido ponérsela por razones religiosas o de otra naturaleza. Pero el universo de profesores se aplicó la primera y ya estamos concluyendo la segunda dosis de vacuna, gracias a Dios. Es decir, ya para cuando regresemos a todos los municipios, todos los profesores estarán vacunados, que era una demanda de la Salvo ABP. una excepción por esas condiciones que te digo, como no es obligatoria la vacunación, algunos tienen sus motivos religiosos o por temor, qué sé yo qué, y no se la ponen. Yo voy a mezclar las dos últimas preguntas de los amigos televidentes, son Si demasiadas. quiere puede pedir más tiempo, yo tengo tiempo. Bueno, pregunta el señor Ramón Isidro Richardson sobre los tediosos exámenes, y ahí mismo el Mundo Deportivo dice que si vamos a continuar con las pruebas nacionales. Vamos a continuar con las pruebas nacionales, pero no este año. En este año escolar que culmina, porque en este año escolar no tendrían sentido, no aportarían nada al sistema educativo. Pero sí en el próximo año escolar, Dios mediante, tendremos pruebas nacionales, porque en vez de eliminar evaluaciones, el sistema para procurar calidad tiene que tener más supervisión, más planificación, más acompañamiento, más monitoreo, más evaluación y más investigación. Bueno, tenemos pero no en este año, ¿no? Yo quisiera saber si ustedes tienen una evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes durante este año de pandemia, cuál ha sido, y las debilidades que tenemos ahora con nuestros hijos. Yo que soy una madre de una niña de 8 años, si va a tener respuesta, si se pudiera fortalecer cuando ya pasemos este tiempo de pandemia con algunas clases extra, extendiendo la jornada diaria o el próximo año escolar o no. El próximo año escolar es el momento en el cual realmente, si continúa la tendencia de la pandemia como va hasta ahora hacia la baja, entonces el año escolar que viene probablemente sea el verdadero de aplicación del nuevo modelo educativo. La gente me pregunta, ¿la educación cuándo va a volver a ser como antes? Y yo digo, nunca más. No podemos mirar para atrás. Este retorno gradual que estamos haciendo a las aulas es para recuperar experiencias positivas que tienen que ver sobre todo con el relacionamiento social de la comunidad educativa. La relación de los estudiantes con sus iguales, con sus compañeritos, con sus profesoras, de los profesores como colectivo pedagógico, de la escuela comunidad, como con la comunidad. Eso positivo del viejo modelo lo recuperamos, pero no abandonamos la modalidad a distancia y todo el aprovechamiento tecnológico que estamos haciendo en el día de hoy, junto con adecuación curricular, implementación de educación científica para aprender ciencia,
Les comparto que recientemente ha estado en el país la UNESCO, ha estado observando lo que hacemos en la República Dominicana, como muchos otros organismos internacionales, y nos acaba de donar 50 laboratorios de ciencias, porque nosotros pretendemos llevar la ciencia a la educación dominicana, y conjunto con esto, todo lo que tiene que ver con la educación en valores. Ese va a ser el nuevo modelo. Entonces, a los estudiantes que les ha tocado vivir esta experiencia, el año que viene será una combinación de todo el contenido y todo el currículum normal para el periodo, y también algunos componentes para llenar posibles lagunas como las que te refieres. ¿Qué pasó con el tema del Internet? Que, por ejemplo, en inicio, cuando usted anunció la reapertura de las clases, dijo que iban a tener contratos con telefónicas para que puedan tener en los hogares acceso a Internet. Sin embargo, diariamente aquí nosotros recibimos quejas de que la conexión a Internet en esta clase a distancia es la principal traba. Mire, la conexión a Internet no era la principal traba porque la educación a distancia previó eso. Previmos que no todos los hogares tienen Internet. Si todos hubiesen tenido Internet, no hubiésemos tenido que contratar televisión, ni usar cuadernillos, ni usar la radio. Pero no contrataron con la telefónica de educación. ¿Qué pasó? Discúlpeme, quisiera para que este concepto quede claro. Es decir, cuando iniciamos esta modalidad a distancia mediante la articulación de 4 medios, de cuadernillos, de radio, de televisión y de Internet, era porque la mayoría del país no tenía, y la mayoría del país no tiene todavía Internet. Por eso la combinación. Hemos podido llegar a todas las comunidades, porque donde no llega un medio, llega el otro. Ahora estamos terminando el proceso de conversación con las suplidoras de Internet. ¿Y saben qué? Cuando las unimos a todas y le hemos dicho, deme su mapa de influencia en nacional. Todas juntas no cubren toda la República. Aún contratándolas a todas, vamos a tener que utilizar en algunas comunidades remotas, no grandes, pero en varias comunidades vamos a tener que utilizar el Internet por vía remota, por vía satelital. Pero nosotros esperamos que en poco tiempo podamos presentarle al país ya la solución sobre eso. Mientras tanto, en la mayoría de las regiones del país, localmente hemos estado adquiriendo Internet de las suplidoras desde los propios centros educativos. Bueno, ministro, gracias por estar con nosotros. Se quedaron todas las preguntas para una próxima. Más si quiere, pero me brindan desayuno. Porque tiene que brindarme desayuno. Ministro, mil gracias. Yo creo que ha sido la entrevista más larga, con muchas interrogantes. Como una hora tenemos hablando. Y cuidados un poco más. Y brevemente, yo sé que su equipo me va a ahorcar. ¿Qué opina usted de la Operación Coral y de lo que ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana de que esto es un show mediático? Mi opinión sobre eso es la siguiente. Yo creo que toda persona que desempeña o ha desempeñado un servicio público está sujeto al escrutinio. Y eso es correcto y es normal. Siempre y cuando se haga con absoluto respeto a los derechos constitucionales de la persona y a la presunción de inocencia. Pero a mí me parece, sin evaluar porque ni siquiera soy abogado, pero a mí me parece que si la República Dominicana puede poner un ejemplo concreto de show mediático, ese show fue el que hicieron con la trama corrupta de Odebrecht, que formularon expedientes intencionalmente mal hechos para que se cayeran. Bueno, gracias, ministro. No le traigo el desayuno aquí, pero sí le voy a presentar un delicioso plato que va a preparar nuestra chef en El Despertador. Usted dice que deberíamos de cambiarle el tema del aguacate relleno de plátano con chicharrón. Y ponerle mofongo con chicharrón. Sí, porque la gente tiene que decir pez negro a la brasa con torta de ronda, en vez de decir arepa con arenque. Eso es lo que yo le digo a Diulca, no entiendo eso. Bueno, no lo vamos a degustar nosotros, pero sí vamos a aprender a preparar con los ingredientes que Ustedes vamos a han visto anotar. cómo estamos enseñando a preparar los alimentos de la alimentación escolar. Sí, el otro día me quedé viendo la clase en Color Visión y vi ahí que estaban en mi provincia, en San Juan, y estaban hablando de la cultura, de los platos tradicionales, y me gustó mucho eso. Coincidencia de la vida, lo puse un día en la tarde, estando con mi hija. Queremos educar sobre eso, porque eso es también parte de la identidad nacional y parte de las cátedras ciudadanas. Bueno, y si a usted le gusta cocinar y le gusta desayunar bueno, miren, Catherine Peña nos tiene hoy una receta espectacular a base de plátanos. Buen día, Catherine.